hermosa bendición tengo hoy que me acompañan dos equipos muy hermosos. Primero mi familia, que hoy que vamos a hablar del tema de familia, para mí es un honor. Qué hermoso saber que ellos son los que están también aquí. Me acompaña mi cuñada, la esposa de mi hermano, mi cuñada también, Sofi. Tengo aquí a Wow, le decimos nosotros, pero es mi hermano, mis papás que están ahí. Y también al equipo de Canal 31 que está hoy con nosotros. Es una gran bendición, así que muchas gracias por estar aquí en este tiempo. Y bueno, vamos a dar inicio. Entonces, si usted me permite, también quiero darle la bienvenida a aquellos que nos van a estar mirando, ya sea por el internet, porque a veces este lugar se extiende y hoy ustedes van a llegar aún a otros lugares, a otros países. Así que le damos la bienvenida si usted nos está mirando por internet o nos está sintonizando. Estamos aquí en un hermoso lugar que se llama la Comunidad Cristiana Shalom. Y este grupo de hermanos estamos terminando 2 meses, cuenta el pastor Roy, sobre lo que es la familia. Entonces vamos a terminar este tiempo, estos 2 meses donde sé que Dios a usted lo ha edificado. Y le voy a pedir que abra conmigo su Biblia en Lucas 2. Vamos a estar hablando un poquito. El siguiente tiempo vamos a estar en Lucas 2 con el tema sanidad en la familia. ¿Cómo nosotros podemos tener esa sanidad que Dios a nosotros nos manda? Y lo mejor que podemos hacer es que lo vemos en su palabra. Entonces busquemos ahí en Lucas 2 y vamos a leer un poquito desde el 41. Vamos a estar este tiempo hablando sobre esta familia, que si bien es cierto es una familia común y corriente, lo podemos decir en cuanto a escribir historia, pasaron por momentos comunes y corrientes como lo vamos a ver hoy, pero con una particularidad, y es que tenía una encomienda específica, y es que allí el Señor Jesús venía a posar. Tanto como hoy a usted y a mí, el Señor nos manda a que hagamos historia en nuestra familia. En ese acontecer diario nosotros podamos hacer historia con una particularidad, igualmente que con José y María, y es que ellos albergaban al Señor Jesús. Pues nosotros, al igual que ellos, vamos a estar estudiando hoy qué encontramos en esta familia, cómo esta familia a usted y a mí hoy nos puede motivar para saber cómo llevar sanidad a la familia, o bien también aspectos que se requieren para una familia saludable. Y esta familia de José y de María, usted tal vez se ha puesto a pensar como yo decía, Dios mío, qué privilegio el que tuvieron ambos, qué encontraste en el corazón de ambos para que el niño Jesús naciese ahí y para que María fuera escogida y para que José, usted sabe lo que significa en José, que José tenía la responsabilidad, oiga usted, nada menos y nada más para los papás que están acá y para los futuros padres, nada menos y nada más que representar una paternidad que él ya tenía. Jesús tenía una paternidad en el cielo, ahí estaba su Padre, porque cuando Jesús vino dijo, ustedes oraréis así, Padre nuestro, y él en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces para Jesús ya tenía una paternidad, pero encontramos en José, y yo le decía a mi esposo, qué tremenda obra la de José, porque todavía María para Jesús iba a ser nueva en esa maternidad, pero en José tenía tamaño trabajo y era representar aquí en la tierra lo que él había visto del Padre. Por eso es que hoy vamos a estudiar qué tienen ellos dos que enseñarnos a usted y a mí, porque muchas veces lo vemos como esa tradición. Sí, José y María en diciembre con el portal y las demás cosas, o a veces lo vemos en esas figuras, usted lo ha visto en esas figuras que encontramos, pero hoy vamos a ver la historia de ellos dos. Me gusta porque Lucas es el único que se atreve a relatar este hecho común, pero que nos permite entender tanto de la vida de José, de la vida de Jesús, de la vida de María. Así que yo le invito a que usted conmigo nos metamos los siguientes minutos en esta hermosa historia y podamos sacar qué tienen que enseñarnos él sobre sanidad en la familia. Y vuelvo a repetirles,
porque no era fácil lo que le tocaba a José, no era fácil lo que tenía que hacer María. Pero yo pienso que a José, ¿usted ha estudiado cuánto se habla en la Biblia de José? ¿Cuánto se habla? Yo lo estuve viendo y el relato más grande que encontramos está aquí, en esos versículos que vamos a leer. Después de allí, de José no se vuelve a decir nada, pero qué trabajo el de José. Hasta los 33 años que empezamos a ver a Jesús ya partiendo de casa, posiblemente antes salía y venía, pero hasta después de esos 33 años, antes José estuvo allí, bien pronunciado, para marcarle una paternidad terrenal conforme al corazón de su Padre Celestial. Y hoy usted está aquí, amado hombre, esposo, y usted que va a ser papá, o usted que es papá, para que pueda entender cómo Dios quiere que usted sea. Vamos conmigo entonces a esta hermosa historia, y déjeme decirle que uno de los puntos que nosotros encontramos en una familia saludable es la forma como se van a resolver los conflictos. La forma como se resuelven los conflictos nos habla de esa característica de una familia saludable o de una familia que busca la sanidad. Le voy a decir que la forma como lo resolvemos, en una aceptación de los miembros de la familia, en amarnos y comprendernos, encontramos lo que es lo primordial de una familia saludable, una familia que tiene sanidad. Le repito, la forma como resolvemos los conflictos, sean grandes o sean pequeños, la forma como usted y yo en familia resolvemos los conflictos nos habla de si nosotros somos una familia saludable o si somos una familia, como lo dice el tema, buscando la sanidad en la familia. Es importante porque la historia que vamos a ver acá, ellos no se lo esperaban. Ellos esperaban ir solamente a hacer algo y se les transformó en algo inesperado. El Señor Jesús se les quedó. Ellos iban ya de regreso y el Señor Jesús se les queda. Quiero contarles que hace un tiempo, mi hija tiene 7 años, tengo unos amigos que tienen exactamente la edad de nuestra hija, y fíjese usted que cuando ellos llegaron a Pride Mar un diciembre, estaban tan emocionados en comprar que llevaban a la bebé en el coche, pusieron el portabebés, lo colocaron en el coche y estaban emocionados porque era Navidad y que vamos a comprar las galletas de Navidad y vamos a comprar que esto y el otro, que el quesito para la Navidad. Pusieron la bebé en el coche y ellos se emocionaron tanto y él se fue por un lado y ella se fue por el otro. A los 4 o 5 pasillos, solo imagínense bebé en coche, ¿cuánto creen que tenía? A los tantos pasillos se encuentran, mira todo lo que hemos comprado, ay qué lindo, sí, y empiezan a hablarse y siguen caminando hasta que al momento vuelven a ver y dicen, oiga, ¿y dónde está Abigail? ¿Dónde está Abigail? Abigail, ¿tú la tienes? No, no, yo no la tengo. ¿Dónde dejamos a Abigail? ¿Sabe dónde la habían dejado? En el primer pasillo, donde después de ahí empezó la loquera a comprar. Se fueron en carrera y ahí estaba la bebé en el cochecito, en el portabebé, esperando a que lo llegaran a recoger. De meses, en esa locura, se les olvidó dónde estaba Abigail. Pues bueno, aquí en esta historia, a José y a María se les quedó, no se les olvidó, se les quedó Jesús. Entonces dice así, dice en Lucas 2 del 41. Vamos a empezar a ver características para esa sanidad en la familia. Entonces dice el versículo 41 de Lucas 2. Iban sus padres todos los días a Jerusalén. ¿Cuándo iban? Todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Es decir, nos está hablando de cómo era esta familia. Dice que iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Cuándo? Cuando tuvo 12 años Jesús. Pero la primera característica que encuentro en esta familia
que va en esa sanidad familiar y por la cual usted está aquí. Y quiero decirle que usted tiene este punto 1 al estar aquí. Es que dice que todos los años ellos estaban allí, en aquellas cosas que eran importantes, en aquellas cosas que eran necesarias. Ellos habían aprendido a cultivar en su corazón lo que era primordial. Y es que la comunión los unos con los otros, dice el Salmo, es bueno, porque allí envía Jehová su bendición y su vida eterna. Esto era una fiesta cívico-religiosa. ¿Qué quiere decir cívico? Lo que ustedes tuvieron entre un tiempo de adoración y un tiempo de alabanza. ¿Saludó usted a su hermano, al que venía? ¿Tuvo tiempo para saludarlo? ¿Sí? Y si no, al final va a tener más tiempo. ¿Verdad que es hermoso ver a esa persona que usted estima, volver a verla y sonreírle y decir, mira qué hermoso? Todos los domingos cuando vamos a nuestra iglesia, ahí está. Pues bueno, José tenía esta característica y era que en esta familia estaba el Señor no solamente presente como ese Dios, sino que ellos iban a donde Él estaba a cumplir con aquellas cosas que se debían de cumplir. Porque por primer punto que encontramos en esto, en una familia saludable, en una familia que busca sanidad, Dios tiene algo que decirnos todos los días. Y Dios tiene algo importante que decirnos cuando es día de la casa del Señor. ¿Usted está aquí porque Dios tiene algo que decirle? ¿Usted vino aquí porque hoy es día del Señor? Todos los días es día del Señor, pero hoy es día de congregarnos. Por lo cual quiere decir, ese es el primer paso. Tenemos a Dios bien establecido. A veces mi hija me dice, mamá, hoy no quiero ir a la iglesia. Lo siento, mi amor, hoy es día de ir a la iglesia. Dice que José todos los años llevaba a su familia como debía de ser, a aquellos lugares donde debíamos de estar. Dice que ellos estaban ahí todos los años presentes. Y eso lo debemos de aprender todos los tiempos. Nosotros debemos de tener al Dios primero en nuestro corazón. Y me llama la atención porque dice que en la fiesta de la Pascua, ¿sabe cuánto duraba? Solamente un día. Pero yo quiero que vean que dice, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. En el versículo 43 dice, al regresar ellos, acabada la fiesta. ¿Cuál fiesta? Después de la fiesta de la Pascua, seguía la fiesta de lo que serían los panes sin levadura, que era otro aspecto para ellos importante, y ahí duraban 7 días. Quiere decir que José y María se quedaron 5 días. Aprendo algo de esta hermosa familia. Vamos al culto, ya terminamos, vámonos, porque ya cumplimos, vámonos. No, con esta familia vamos a quedarnos y no solamente a cumplir. Ay, ya cumplí, bendito sea el Señor, levanté mis manos, fui, ofrendé, recibí la palabra y vámonos rápido. No, encontramos en José que le enseña a su familia, no solamente nos quedamos a la Pascua, que era lo más importante, sino que nos vamos a quedar y nos vamos a gozar y vamos a celebrar. Y dice que se quedaron todo ese tiempo, más o menos se cree que estuvieron alrededor de 5 a 6 días. Y estas fiestas se recibían con gozo y con alegría, como usted vino hoy, con gozo y alegría, ¿verdad? Sonría bien lindo, así, a ver, sonría bien lindo, con gozo y con alegría, porque venimos a la fiesta del Señor, venimos a celebrar toda una semana de trabajo donde te dio fuerzas, donde Él estuvo contigo. ¿Alguien no pudo almorzar, cenar o desayunar en toda la semana? ¿Verdad que no? Dios fue proveedor a nuestra necesidad. Entonces José le decía a Jesús, no, Jesús, ya todo el resto, algunos se van, pero nosotros venimos a celebrar con gozo y con alegría. Así que nos vamos a quedar. Y dice que ellos lo celebraban hermosamente. ¿Por qué? Porque dice al terminar. O sea, se quedaron allí todo ese tiempo. ¿Está conmigo entendiendo la primera parte de lo que es tener a Dios en nuestro corazón? Es saber que lo que Él pide lo hacemos con gozo y con alegría y no solo por cumplir.
no solamente por cumplir, sino que con gozo y con alegría. Entonces el primer punto, ¿cuál es? De una familia, a ver si usted me puede ir ayudando. Para los que veo ahí que están apuntando, el primero es tener a Dios como ¿qué? En el centro de nuestra familia y enseñarle a nuestra familia. Papá, ¿por qué vamos hoy a la iglesia? Porque es importante agradecerle a Dios. ¿Por qué vamos a ir a servir en aquella actividad? ¿Por qué vamos a venir a esta reunión de servidores que decía el pastor Roy? Porque es importante estar donde Dios quiere que yo esté y donde Él necesita que yo esté. Y hay mucho que hacer. Entonces, primer punto, siga conmigo para que podamos ir viendo estas características de sanidad en la familia. Dice que en el 43 quedamos y vamos a volver a retomarlo. Dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, ya sabemos, se quedó, no fue que se les olvidó, como mis compañeros, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. O sea, le voy a explicar. En este regreso es una peregrinación de muchísima gente. Todos venían a esta fiesta cívico-religiosa. Entonces habían por lo general dos caravanas. La caravana de mujeres con niños, la caravana de hombres. En la caravana de mujeres con niños, yo pienso, permítame pensar según lo que estuve leyendo, que José creyó que Jesús iba con quién. Y María pensó que Jesús iba con quién. Con José. Porque el niño ya cumplía 12 años, entonces ya no era tan niño. Entonces seguro José dijo, bueno, seguro Jesús se va a despedir de sus amiguitos más pequeños y va a irse ya porque ya entra a este lado al de las responsabilidades y al de ser ya un adulto. Entonces ahí estaba, no, Jesús debe de estar con María y seguro María decía, Jesús ya se siente grande, entonces no quiere estar con todos los niños y con nosotros y como ya le es permitido debe de estar en la caravana de los hombres. Encuentro el segundo punto y es que en una familia donde hay salud y donde debemos de traer sanidad, ¿sabe que debe de existir? Límites. ¿Cómo límites en esto? Sí hay límites, pero le voy a explicar qué tipo de límites. Yo soy psicóloga también y estuve dando clases en la Universidad Santa Lucía y estábamos viendo las diferentes etapas de crecimiento de los niños y veíamos que hay límites que son rígidos, hay límites claros y también hay límites que son medio nublosos, es decir, no sabemos muy bien si se hace o no se hace, porque papá me dice una cosa, pero mamá me dice otra. Porque voy y le pido permiso a mamá y le hago carita del gatito con botas, ¿verdad? De que, sí. Y entonces mamá me lo concede. O voy y le digo a papá, papá, usted sí es lindo, papito bello y hermoso. Como yo llegaba donde estaba papi, papito bello, papito lindo, me decía, ¿qué quieres? ¿Verdad? Ya él conocía esas historias mías. Bueno, cuando hay límites claros, la familia sabe para dónde vamos. Y es importante que en tu familia y en mi familia hayan límites claros, porque los límites ayudan a proteger la familia. Por eso es importante los límites. Pero también les decía que hay límites que son rígidos, donde no se permite la flexibilidad. Pero acá, en esta hermosa historia, yo encuentro que había límites claros, pero no eran rígidos, porque ellos sabían y pensaban que Jesús iba con alguno de los dos. Jamás pensaron que Jesús se había quedado, pero eran flexibles porque José no le dijo a Jesús, te quedas aquí, de aquí no te mueves, y este es el tiempo en el que debes de estar. O María no le dijo, Jesús aquí al lado mío, sino que le permitían crecer en esa etapa en la cual él estaba. ¿Le ha pasado a usted que a veces no somos rígidos como padres? Somos muy rígidos como padres. Somos muy rígidos como hijos con nuestros padres. Porque hoy le estoy hablando a los hijos para que aprendamos. Que debemos de aprender ¿cuál cosa?
Primero Dios, segundo, debo de tener flexibilidad, porque a veces mi papá puede fallarme, a veces mi mamá puede fallarme, a veces papá, tu hijo te va a fallar. Pero mientras sepamos hacia dónde vamos, porque esto que les está pasando a ellos lo esperaban o no. ¿Le ha pasado a usted que en su vida como familia vienen situaciones que no esperaba? Entonces esto es para usted. ¿Hay alguien que le haya pasado algo que no esperaba como familia? Entonces esto es para usted, esto es para mí. Y si usted está en su matrimonio y todavía no tiene hijos, aprendamos que en ese matrimonio tenemos límites claros, pero también somos flexibles para poder permitir el crecimiento de esa familia. Quiero contarles, mi esposo es abogado y llegó el momento en que él me dijo, amor, vieras que yo ya después de 12 años de ser abogado, me dice, yo quiero entrar a estudiar y ser ingeniero civil. Que yo pensé que iba a sacar una maestría, que iba a sacar algo, pero me dice, quiero ser ingeniero civil. Pero yo entendí algo, en la familia tenemos un límite claro y es que todos vamos a desarrollarnos, todos vamos con el perfecto amor de Dios, pero también hay aceptación. Amor, si este es tu tiempo y quieres entrar a estudiar, otra cosa que no tiene que ver con ser abogado, él decía, hay muchos abogados en este país. Bueno, en la familia se permite por la flexibilidad y por el crecimiento que también tú te puedas realizar. Hoy quiero hablarte, hijo, permítele a tu papá y a tu mamá realizarse. A veces los hijos son demandantes. Papá, tú no me das el tiempo, mamá, tú no me das el tiempo. Pero papá y mamá también tienen que realizarse, y más cuando somos hombres de Dios. Podemos ir a algún lugar a recibir en el exterior o acá. Papá, pero ¿por qué tú no me das tiempo? También quiero que pienses si tu papá o tu mamá necesita realizarse. Y tu esposo, permite que tu esposa se realice en la familia. La familia fue diseñada para que se realice. En el caso mío, yo entendí que mi esposo necesitaba realizarse en esa área. Yo entré a estudiar en seminario de CEPA y mi esposo me dijo, está bien, no hay problema. Eso implica que tenemos que modificar un poco el tiempo, el espacio de los hijos. También doy clases en la noche, pero mi esposo entendió que a mí me gusta dar clases, porque la familia fue diseñada para realizarse. Tu esposo, tienes que entender que tú también debes de provocar el que tu familia, el que tu esposa se realice. Que tu esposa se sienta realizada y no que sienta que llegó a un límite rígido. ¿Y aquí para dónde voy? Empecé a dar y dar y dar para el hogar, pero llega un momento donde yo también quisiera realizarme. En la familia se permite el crecimiento. Por eso Jesús no estaba con José, por eso Jesús no estaba con María. ¿Dónde estaba? En los negocios de su papá. Jesús sabía que era una oportunidad de quedarse, pero también Jesús conocía cuál era el corazón de sus papás y él dijo, me voy a quedar aquí porque yo tengo que realizarme, porque tengo que hacerle un montón de preguntas a estos escribas, a estos hombres que están aquí, que mi papá José no me puede contestar. No porque Jesús no lo supiera, sino porque en ese tiempo de límites él sabía que le era permitido la expresión. Le era permitido el poder ir y expresarse. ¿Estamos comprendiendo esta parte? Así que esposa, si su esposo le pide algo, o usted hijo que está acá, joven, permítale también a su madre realizarse. Mamá, está bien, yo te voy a ayudar, yo cuido a mi hermanito mientras tú vas al curso de cocina. ¿Sabe qué es tremendo? Yo trabajo en la clínica bíblica y a veces las madres no pueden asistir porque los hijos no quieren darle la oportunidad. No, es que no hay nadie que quiera cuidar, pero tu hijo ya tiene 18 años, 19 años, puede cuidar a la de 10. No, él no quiere, él no se queda. Porque no hemos permitido y no hemos entendido que en la familia todos vamos para un norte. Y esa familia es y ese norte es que en la familia nos podamos extender. Muy bien, siga conmigo porque estamos en esta parte, dice,
y pensando que estaba entre la compañía, ve lo que les decía, pensaban que iban en un lado y en otro, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Yo pienso que llegó la hora del almuerzo y Jesús no estaba y ellos dijeron, bueno, no importa, debe de estar allá. Pero al llegar la noche, ¿qué pasó en la noche? ¿Dónde está Jesús? Ahora sí que estamos. Llegó la noche, el límite es claro. No puede llegar antes de las 10, 11 de la noche, no puede antes, después de esa hora. No puede llegar a tal hora. Entonces ahí sí se volvieron a ver y dijeron, no está Jesús. Empecemos a buscarlo. Y empezaron a buscarlo entre sus compañeros. Quiero contarles algo en lo cual Dios a mí me exhortó cuando hablaba de esta palabra. Y es que yo estaba muy metida en el ministerio, digámoslo así, y había perdido la perspectiva de este punto, de poder permitir que nuestros hijos crezcan integralmente, porque dice que ellos pensaban que estaba en un lado y que estaba en el otro, es decir, le daban el espacio social también a Jesús. Mi hija tiene 7 años y la están invitando a un montón de cumpleaños. Hay que presupuestar el mes el regalo de la compañerita y del compañerito, ¿verdad? Porque que el fulanito cumpleaños. Pero yo no tenía mucho tiempo y aparte de eso estaba cansada y yo decía, no, pero si ya va a escuela dominical, ella tiene nuestros grupos de amigos en casa y ahí llegan niños. Cuando estaba estudiando eso, entendí que mi hija también necesita la parte social en la escuela. No puedo tenerla en una burbuja cristiana. Ella necesita hacerle frente y aprender y hallar gracia delante de los hombres en ese momento. Le dije a mi esposo, amor, ¿sabes que creo que estamos fallando en algo? Estamos fallando en que no le estamos dando el espacio social que nuestra hija necesita. Y me acordé de un amigo que decía, no sé si acompañar a mi hijo al 15 años. No sé, porque como él es cristiano, pero ¿qué estamos dando nosotros de una espiritualidad a nuestra familia si no le permitimos que se desarrollen en todas las áreas? Llamé a la mamá de esa compañera y le dije, ¿todavía tenemos espacio para el día domingo para ir con Debbie al cumpleaños? Sí, claro. El domingo se vino un tremendo aguacero, pero teníamos que ir porque mi hija necesitaba la parte social que la iba a nutrir. Porque lo aprendí de José y María, llevaban a Jesús y lo empezaron a buscar entre sus amigos, es decir, pensaban que Jesús estaba ahí, le dieron el espacio social. Y eso es necesario. Límites claros, no difusos, no límites rígidos, pero también son límites en los cuales podemos aprender uno del otro. Entonces llevamos 2 puntos. ¿Cuáles son? Me gustaría ver. El primero, tenemos a quién. Tenemos a Dios como prioridad en ese tipo de familia que encontramos. Y el segundo, límites. Vuelva al que tiene su lado y dígale límites. ¿Y cómo tienen que ser esos límites? No pueden ser difusos, no pueden ser rígidos, deben de ser límites claros. Oiga, qué inteligente que es esta iglesia. Pastor, si no, yo me la llevo conmigo y allá, porque aquí están en todas. Aquí está muy bien. Vamos, sigamos ahí, dice. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén, ¿a qué? A buscarlo. Muy bien, usted está conmigo, qué alegría. Dice, volvieron con Jesús a buscarle. Y aconteció que, ¿cuánto? Usted se imagina lo que es, habían pasado ya 3 días y Jesús no estaba. Pero no es que duraron 3 días buscándolo, sino que era un día de camino, un día de regreso y después empezar en la tarde a buscar dónde está Jesús. ¿Usted, mamá, puede imaginarse esa escena? Está pasando algo que María no pensaba que iba a pasar. ¿Usted, papá, puede imaginarse esa escena? ¿Puede imaginarse usted dónde está Jesús? ¿Dónde está? Una vez se nos quedó ya ir en Carrión y se nos metió debajo de la ropa de estos percheros y apenas le pudimos ver los pies donde iba. Si no hubiera sido por eso, yo empiezo a preguntar, ¿dónde está Yair? ¿Qué zozobra? ¿Dónde está? Usted sabe lo que es de camino. Voy con el tercer punto que encontramos aquí y es una adecuada comunicación.
qué cree usted que Jesús y María hablaron ese camino de regreso? ¿Cuál cree usted que sería la retajila, diría mi abuelito, que le echó José y que María le echaba a Jesús, a José? ¿Puede pensarlo? ¿Cuál es el famoso dicho de las mujeres cuando le regañan al esposo? Se lo dije. Allá dijeron, muy bien, se lo dije. Ve, se lo dije. Jesús tenía que estar aquí a la par mía. Y el esposo, ¿qué es lo que le dice? Sí, ya lo sé, pero también era responsabilidad suya. Oiga, es que nada menos y nada más que el Hijo del Dios viviente se le había extraviado. ¿Puede imaginarse usted qué susto? ¿Alguna vez le han dejado a usted cuidar una mascota y usted está ahí cuidándole y Dios mío, no abran la puerta, no cierren la puerta, y en qué momento vienen por ese animal que al principio muy lindo, pero ahora es toda una tragedia? No, Dios guarde. O uno con un niño que se lo lleva prestado para que vaya a la piscina y uno no descansa. Es más la tragedia, el mono que uno tiene aquí de pensar en que le pase algo. O el carro, que algunas veces dicen que no hay nada más terrible que andar con algo prestado. Pero ellos tenían prestado al Hijo del Dios viviente y se les había extraviado. ¿Cuánta zozobra había en esa familia? ¿Se parece a usted y a mí? ¿Esa familia se parece a usted y a mí? Claro que sí. Esa familia se parece a usted y a mí. Oigan, ese matrimonio se parece a usted y a mí cuando hay algo inesperado. Pero agárrese de su silla porque le voy a decir algo importante que vemos acá. El carácter de una familia se prueba en los hechos inesperados. Cuando lo inesperado toca a tu puerta, cuando lo inesperado, hijo, viene a tu puerta y toca a esa familia, el carácter de esa familia se prueba en lo inesperado. Y a José y a María también le tocó lo inesperado. Por eso es que encontramos en ellos una familia saludable que nos habla hoy de esa importancia. Entonces, en esa comunicación que encontramos acá, quiero contarle qué tipo de comunicación debe de ser importante acá. Y se los voy a decir textualmente. En esta comunicación debe de haber empatía, comprensión y afecto. En una familia que sea saludable o en una familia que va para lo saludable y que busca la sanidad, vamos a hablarnos con empatía, con afecto y vamos a hablarnos con comprensión. ¿Qué es empatía? ¿Qué es empatía? Muy bien, ve pastor, lo que le estoy diciendo, que su iglesia, oiga, qué hermoso. Si no, yo de pastor, nosotros nos venimos o me lo llevo todos. ¿Cómo hacemos? Hermana, la felicito, exactamente. Ponerse en los zapatos del otro. Empatía es, si voy a hablarle a mi hijo enfrente de mi esposo, ¿cómo le voy a hablar? Quiero contarles, porque aquí tengo a mi esposo, que esa es una de las áreas que a mí me cuestan un poquito más. Tener empatía. ¿Cómo le hablo a mi esposo enfrente de mis hijos para no desautorizarlo y que los límites sean claros? Empatía. Tu esposo, ¿cómo le hablas a tu esposa enfrente de tus hijos? Tener empatía. La comunicación en la familia es importante. Tu hijo, ¿cómo le hablas a tu papá? ¿Cómo le hablas a tu papá cuando él te responde como tú no esperabas? ¿Sabes, hijo, que tu papá no tuvo la comunicación que hoy en día nosotros tenemos? El famoso WhatsApp, el famoso Facebook. A los papás les cuesta porque ellos no tuvieron eso. Entonces usted, hijo que está acá, tenga empatía a la hora de hablarle a su papá y de ponerse en los zapatos de su papá. Póngase en los zapatos de su esposa. ¿Cómo quiere mi esposa que yo le hable? ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Y cómo le voy a decir se lo dije con amor? No sé, amor de mi vida, príncipe de mis sueños. Se lo dije, mi amor, con empatía. Ayer andábamos y mi esposo me decía, ayúdeme a buscar una camisa. Pero yo no podía porque yo también necesitaba buscar. Entonces la muchacha se ríe y le digo, espérese un momentito, porque necesito estar donde mi esposo necesita en este momento.
Porque él me decía, es que usted no está sacando tiempo para mí y yo necesito que usted me ayude a escoger el color de la camisa. Bueno, mi amor, mi vida, aquí estoy, amor. Sí, amor, un momentito. Y yo viendo lo que por el otro lado había una bonita camisa para mí, bien baratita, como decimos, porque estaba en tiempo de descuento. Pero debemos de aprender que debe de haber una adecuada comunicación. Debemos de comunicarnos como la otra persona quiere, con afecto, con comprensión y con empatía. ¿Están conmigo, sí? Muy bien, vamos a ver, repitamos entonces. El primero que tenemos, ¿cuál era? De una familia que busca. Tiene a Dios como prioridad. El segundo, los límites deben de ser claros. Y el tercero, una buena comunicación. Es importante para que nosotros podamos tener esa sanidad en la familia y para que usted pueda darle a otros lo que usted tiene. Usted debe tener una adecuada comunicación. Hablémonos como queremos que nos hablen a nosotros. Tomemos el tiempo para respetar aquello que para el otro es importante. Muy bien, continuemos entonces en este relato y dice, y pensando que estaban, ¿verdad? Estábamos ahí. En el 45 dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y no tienen una idea cuánto me gusta esta parte, porque dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Eso era muy normal, que llegaran y se sentaran y le preguntaran. Eso no era nada anormal en lo que estaba pasando. Pero esta parte sí, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Eso sí era lo que asombraba de Jesús. Mas ellos no entendieron las palabras me adelanté, dice, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Usted sabe, hijo, lo que son tantos días de estarlo buscando, la zozobra en mi corazón. Su papá no ha dejado de decirme, y José le decía, y su mamá no ha dejado de decirme, se lo dije. Tengo 2 días de estarla escuchando, se lo dije. ¿Por qué nos has hecho esto? Dice, ¿por qué nos has hecho esto así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado, ¿cómo? Con angustia. Aquí encuentro otro principio de esta familia saludable o de esta familia que es trayendo sanidad, y hay libre expresión de mis emociones. ¿Sabe para qué son las emociones? Las emociones son para poder hacerle frente a la demanda externa. Si nosotros no aprendiéramos cuando estoy alegre, no sabría que esto me está trayendo tristeza, ¿sí o no? Yo sé que estoy feliz porque sé que he pasado por momentos tristes y sé lo que es estar triste, y hoy estoy feliz por lo que tengo, porque este sentimiento es diferente al estar triste, ¿sí? Bueno, cuando nosotros tenemos esta familia, la que usted y yo debemos de construir, debemos de aprender a respetar la expresión que el otro tenga. María tuvo la capacidad de, a pesar de que estaba José y todo el grupo allí con Jesús, de decirle, ¿por qué nos has hecho esto? Es una pregunta que es angustiosa pero amorosa, y tras de eso le dice, y te hemos buscado con angustia. Papá, permita que su hijo exprese sus sentimientos. No llore, no diga eso aquí no se hace. Pero si su hijo lo está sacando, es porque es importante para él. Hijo, si su papá le dice, usted casi no habla conmigo, ay, no invente, mamá, eso no es cierto, yo saco tiempo a la hora del almuerzo para hablar con usted. La llamo por teléfono 1 minuto al día. Pero si su mamá se lo está diciendo, si su mamá le dice, hijo, ya casi no te veo, ay, mamá, no inventes. No, en esta familia saludable se permite la expresión de esa emoción.
Bueno, entonces estás angustiado, vamos a ver qué es lo que necesitas. ¿Necesitas que yo esté contigo, mamá? Salgamos a tomar café. Vamos entonces y sentémonos a hablar en el corredor. Tomémonos una tacita de café, que por cierto creo yo que debe de ser la bebida de Dios, dice un amigo de nosotros. Y hablemos y conversemos. En una familia que busca el proceso de sanidad, las emociones cuentan, porque es una forma de expresión que me permite hacer frente a la demanda externa. Vean qué hermoso relato, ¿ok? Continúen conmigo y dice, entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Yo quiero decirle que lo que usted tiene le pertenece a su papá Dios. Esposo, su esposa le pertenece a su papá Dios. Y si usted no le da el tiempo que ella requiere, usted se está metiendo con la hija de Dios. Si usted no le viste bonito y no le dice, amor, qué linda que estás. Si usted, esposo, no toma el tiempo para consentir a su esposa, usted está metiéndose con la hija de Dios, digámoslo así. Y usted, esposa, sepa que su esposo le pertenece a Dios. Y si usted lo maltrata y usted no le da el cariño y amor que su esposo necesita, usted se está metiendo con el Hijo de Dios. Y ustedes, los que son hijos, si no aprendemos a honrar a nuestros padres, nos estamos metiendo con los hijos de ¿quién? Por lo tanto, debemos de entender, y Jesús viene y le dice, ¿qué tú no sabías? ¿Que yo tengo que estar también en los negocios de papá? Porque nosotros le pertenecemos a papá. Y esta familia hoy nos está hablando de una realidad. Y es que nosotros tenemos un lugar a donde pertenecemos, que es al reino de los cielos. Y yo tengo un papá y tengo alguien que me defiende. Así que debemos de aprender a honrar al que tiene a su lado. ¿Está usted con un miembro de su familia? ¿Sí? Vuélvalo a ver al lado suyo, a ese miembro de la familia. ¿Lo tiene, sí? Dígale algo bonito a ese miembro de la familia. Permítale que exprese esa emoción y sobre todo recuerde cuánto él vale. Dígale algo lindo, esposo, dígale algo lindo a su esposa. Esposa, dígale algo lindo a su esposo. Dígale algo lindo a su hijo, a su hija, porque dice Jesús, ¿que ustedes no saben que yo pertenezco al reino de los cielos? Es que esa mujer no se ha deteriorado, está pasando en las etapas de la vida, pero sigue siendo bella y hermosa porque ella le pertenece a papá. Ese hijo que está en esa adolescencia es bello y hermoso, a pesar de que no entendamos por qué le pertenece a papá. Y usted, hijo, su papá no está viejo ni arrugado, su papá no está descontextualizado del acontecer diario, le pertenece a papá Dios y debemos de aprender lo que ellos nos dicen acá. Entonces vean esto, en el 50 dice, mas ellos no entendieron las palabras que le habló. A veces no vamos a entender el lenguaje de nuestros hijos. A veces nuestros hijos no van a entender nuestro lenguaje. Hace un tiempo mi papá me decía, pero mira, ¿qué es eso del Facebook? ¿Qué es eso? Entonces fuimos y le dijimos, vení papá, unite con nosotros. Entonces tenemos un chat familiar. Pero ya él aprendió, pero a veces no vamos a comprender el lenguaje. Pero si somos una familia con estas características, más todo lo que usted ha aprendido en estos 2 meses, vamos a entrar en ese proceso de sanidad y vamos a ser una familia saludable. Y finalmente en el 51 y el 52, dice así, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba ¿cómo? Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Otro de los principios que encuentro es el respeto. Jesús regresó con su papá terrenal, que tenía que enseñarle todavía mucho en el área terrenal. Regresó con su mamá y dice que estaba sujeto a ellos, no fue malcriado. No importa el tiempo que tengas de estar en esa familia, el límite del respeto debe de estar presente. Tu hijo respeta a tu papá,
y tú, padre y madre, respetes en ambos y respeten a la familia como tal. Aquí lo encontramos en este principio. Y lo más hermoso que encuentro acá es, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Le hago una pregunta, ¿dónde crecía? ¿A dónde crecía? En una familia. Tenemos un programa Estilo de Vida y Sociedad que le invito, si usted quiere vernos, usted lo puede encontrar en nuestra página de Facebook, Estilo de Vida y Sociedad. Y hablábamos del tema de la familia y decíamos que si Dios hubiera creído que Jesús iba a ser más efectivo fuera de la familia, no lo manda a una familia. Pero lo mandó a una familia porque Dios cree en la familia. Lo mandó a una familia porque Dios cree que es allí donde iba a crecer en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Quién le estaba enseñando la gracia para con los hombres? Humanos, vasijas de barro como usted y yo. José y María con defectos, que dijo, angustiada estoy. Y José que dijo, ay Dios mío, ¿qué fue lo que viene al ángel a decirme? Pero Dios confió en ellos dos. Porque Dios sigue confiando en la familia. Estos 2 meses Dios te ha confrontado de lo que debes de hacer y no debes de hacer. Y hoy Dios te está diciendo cuáles pautas son necesarias. Si Dios hubiera creído que tú eras mejor sin familia, no te manda a la familia. ¿Cuántos de ustedes decidieron no venir a la familia y no crecieron en familia? ¿Te das cuenta que Dios sigue confiando en la familia? Cuando todos se van, ¿quiénes están? Cuando tú no sabes a dónde ir, a dónde regresamos, por lo menos uno de la familia está allí para tocar la puerta y decir, ven, siéntate, te voy a abrazar. Jesús crecía en la familia. A los 33 años salió del nido. No sabemos si ya José estaba o no, pero Jesús había crecido en esa familia. Quiero terminar con esta parte importante. ¿Por qué Dios confía en el corazón de José y María? Te lo voy a decir. Tu mamá que estás aquí y tu mujer que estás aquí, los siguientes minutos te voy a hablar a ti. Vámonos conmigo a Lucas 1. A Lucas 1, 46. Lucas 1, 46. ¿Está ahí conmigo? Dice, el cántico de María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Sabe dónde encontramos eso? En 1 Samuel 2 del 1 al 10 y en el Salmo 34 del 2 al 3. Y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. ¿Sabe dónde encontramos esa palabra? En Salmo 35, 9. Porque tú has mirado la belleza de tu sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Dónde encuentro esa palabra? En el Salmo 138, 6. Porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, santo es Dios. Salmo 71, 19 y Salmo 119, 9. Y tu misericordia de generación en generación a los que te temen. Salmo 103, 17. Hizo proezas en su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Salmo 98, 1, Isaías 40, 10, Salmo 33, 10. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Job 5, 11. Y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió con manos vacías. Salmo 34, 10. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Salmo 98, 3. De la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Génesis 17, 19. Salmo 132, 11. Y Gálatas 3, 16 dice, y se quedó María con ella 3 meses. ¿Qué encuentro aquí? Una mujer llena de la palabra de Dios. Por eso fue la mujer con la cual Jesús pudo crecer en estatura y en conocimiento. Tu mujer que estás aquí, hoy te vengo a hablar y a cerrar este tiempo y a decir, ¿quieres ser bienaventurada con tu hijo? Llénate de la palabra de Dios. María no tenía el honor como tú y yo de sentarte en cualquier banca, en cualquier silla y escuchar la palabra de Dios. Ella tenía que hacerlo detrás porque no le era permitido socialmente. Pero cuando Dios necesitaba
necesitaba un hogar donde llegara a decir: mi hijo, mi amado, el deseado del cielo, vio una mujer llena de la palabra de Dios, que en sus pocos tiempos podía escuchar, anotar y tenerlo en su corazón. Porque cuando le dijeron: bienaventurada eres, ella sacó de su depósito y empezó a decir: engrandece mi alma, este es mi Dios. Y cada uno de esos pasajes estaban escritos en la Biblia. Hoy encuentro porque María fue hallada bienaventurada, llena eres de gracia. Entre todas las mujeres, la que más depósito de la palabra tenía se llamaba María. Pero ese hijo tuyo puede decir que tú tienes depósito de la palabra. Ese esposo tuyo puede decir: cuando hay una aflicción, ella tiene depósito de la palabra para poder darme una palabra sabia. O más bien le dices: esposo, no vayamos a la iglesia, qué pereza, hoy es día de estar nosotros dos juntitos. Más bien eres un obstáculo para las mujeres que quieren tener a esos hijos que crezcan como Jesús. Hoy Dios te dice: llénate de su palabra. Llénate. ¿Sabe por qué? Oiga esto. Porque cuando alguien tenía que decirle lo que Jesús había escuchado en el cielo, María se lo iba a decir, porque se lo iba a decir de lo que ella había escuchado. No había confusión, no había un ruido emocional. María le iba a hablar como a Jesús le hablaba a su papá, con la palabra. Que cuando tu hijo necesite, tú le hables con la palabra. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios indica, para que te llame tu hija bienaventurada. Y los padres de los compañeros de tus hijos digan: qué buen hijo tienes. Pero es que yo le digo lo que su papá ya dijo para él. ¿Sabes de José? ¿Qué encuentro en José? Te voy a decir qué encuentro en José. Estudiando sobre José, dice que José, la firmeza de lo que creemos se mide por el grado de disposición que tengamos para sufrir por dichas creencias. José era un hombre con creencias firmes. Estuvo dispuesto a hacer lo bueno sin importar lo que doliera. No solo hacía lo bueno, sino que intentaba hacer las cosas como se debían. Trataba de actuar con justicia y amor. José entrenó a su hijo en la carpintería y de esta manera le aseguró que tuviera un buen destino, pero también se preocupó por una perspectiva de vida donde él pudiera conocer acerca del Dios Salvador, sobre el cual él sabía que lo tenía a la par. Pero le voy a llevar a conocer todo lo que tiene que ver con Dios en esta tierra. José, un hombre de creencias firmes, capaz de ocupar el lugar de Dios aquí en la tierra, enseñándole a su hijo. Le hago una pregunta, papá. Si usted tuviera que irse, ¿a quién buscaría para que cuide a su hijo? Si usted, esposo, tuviera que irse, ¿a quién buscaría para que cuide de su esposa? A alguien que le dé testimonio de creencias firmes, a alguien que usted sepa que no es de doble ánimo. Pues ese era José, un hombre con creencias firmes, una mujer con un corazón lleno de Dios, y ambos la pareja perfecta para que Jesús creciera en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres, porque Jesús era moldeado por el actuar de papá, por el actuar de mamá. Quiero enseñarte esta foto que le pedí al equipo de producción que está allá. ¿Sabe que ese es un bonsái? ¿Le parece bonito? Es hermoso. Ese bonsái cuesta mucho dinero, pero ese bonsái está limitado en alimentación, está limitado en espacio, está limitado en aire. Muy lindo. Me gustaría sentarme a tomarme un café en las faldas de ese bonsái. Me gustaría sentarme allí y comer y platicar con mis hijos. Debe de dar buena sombra. Pero alguien lo limitó.
Alguien aprendió a cortarle sus raíces de manera que él crece muy pequeño. Es hermoso, es bello, pero no me es funcional más que ornamentalmente. Que tu familia para Dios no sea bella y hermosa, pero no me es funcional. Porque han aprendido a cortarle. No te voy a dar palabras de amor. Voy a ser carente. No te voy a dar esto, no te voy a dar el otro. A ti, esposa, te voy a decir que este es tu rol y nada más. Cortamos las raíces. Y para Dios, todos tenemos que llegar a ser como ese árbol que se extiende y da fruto. Y su fruto no se seca. Dice la palabra de Dios que seremos como palmeras plantadas. ¿Dónde? En los atrios de nuestro Señor. Pero muchas veces no traemos a nuestros hijos a los atrios del Señor y los dejamos que se planten al lado del Wii, que se planten al lado del Facebook, que se planten al lado de otras cosas que no son la palmera que crecerá junto a los atrios del Señor. ¿No dijo el Señor que nosotros somos plantío de Él, obra de sus manos? ¿De qué le servimos a Dios si somos bellos y hermosos, pero en su reino no le somos funcionales? Hoy este tiempo se cierra diciéndote y confrontándote: sé funcional para el reino de los cielos. Familias hay muchas, pero pequeñas, con raíces cortadas. No pueden extender, no pueden dar fruto. Pero tú estás aquí sentado porque Dios quiere confrontarte para que seas no un bonsái. Todo árbol puede ser bonsái si se le empieza a cortar desde sus raíces. Todo árbol puede ser bonsái si lo limitamos en el alimento, en el aire y en el espacio que necesita. Pero la familia debe de extenderse en un lugar envuelto de idolatría, de miseria, ¿de qué más? Divorcios, de droga, de falta de límites. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a pedirle al Señor: toma las manos de tu pareja, tu esposo, tu esposa o tu familia. Si tu hijo tienes a tu papá al otro lado de la iglesia, yo te pido que lo busques, porque vamos a terminar este tiempo pidiéndole al Señor que nosotros no nos vamos a limitar en nuestras raíces. Ve y busca a tu padre. Él te está esperando. Ve y abrázalo. Ve y ten un tiempo en familia, porque hoy Dios te está hablando. No te limites con tu esposo, con tu esposa. Abraza a tu hijo, abraza a tu esposa. Abraza a ese hijo que tienes. Nútrelo. Llénalo de vigor, de fuerza. Vamos a pedirle al Señor. Yo quiero que tú ores por esa familia. Toma unos momentos para orar por ella. No esperes que yo dirija esta oración. Tómate un momento para bendecir a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque nos llamas a tener sanidad en la familia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que en una familia piadosa, pero con aspectos históricos tan comunes a los nuestros, tú albergaste la promesa de salvación. Que nuestra vida siempre esté fundamentada y sustentada en ti. Señor, yo oro por mi esposo, por mi esposa, yo oro por mi hijo, por mi hija, que no le falte sustento. Dame la sabiduría para hablarles con poder, con autoridad, pero con amor. Dame, Señor, lo que yo necesito para que mi familia crezca como una familia saludable, como una familia que lleve fruto, que nunca se seque, que siempre podamos ser ejemplo. Señor, que esta boca se abra para decirle a mi hijo cosas buenas y no solo lo seco. Que no sea seco en mi expresión, sino que yo pueda bendecir a aquel que está a mi lado, que es mi hijo.